Soy la psicóloga Clara Buendía y en esta oportunidad vamos a tratar el tema del impacto emocional del COVID-19. Durante las semanas previas ustedes han podido recrear un poco cuál es la situación del COVID-19 en nuestro país. Han podido ver y conocer cuáles son las formas de transmisión, cuáles son las formas de prevención, qué es lo que está haciendo el país para hacerle frente a esta pandemia tan difícil que creo que nadie estuvimos de alguna manera preparados para afrontar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema 1 de la unidad 8 relacionado al impacto emocional del COVID-19? Nuestra agenda de trabajo va a ser, inicialmente vamos a hacer unas pequeñas reflexiones personales sobre nuestra afectación. Asimismo, vamos a ver cuáles son o qué son las emociones, cuáles son aquellas reacciones emocionales más frecuentes en tiempos del COVID-19, cuáles son aquellas recomendaciones necesarias para el autocuidado, las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial llamadas SMAT, así como el fortalecimiento de los apoyos que se dan a la comunidad y a la familia. Otro punto importante son las consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote del COVID-19, así como vamos a poder tener la oportunidad de trabajar algunas técnicas del manejo para el manejo del estrés. Y empezamos con esta reflexión. Nos vamos a tomar quizás unos 10 segundos para pensar quién no ha sido afectado por la pandemia del COVID-19. Creo que todos. De alguna manera, todos hemos sido afectados y seguimos siendo afectados por esta pandemia. ¿Y de qué manera hemos sido afectados o afectadas? Quizás físicamente, algunos hemos tenido que estar en cama, otros hemos visto cómo nuestros familiares, nuestros amigos han tenido que estar en cama también o han pasado por los centros hospitalarios. También tenemos estas afectaciones a nivel emocional, nuestros cambios de carácter, nuestros cambios a nivel emocional que son tan reflejo de esta situación crítica que hemos pasado y que seguimos pasando. Otro aspecto importante también es a nivel económico. Ustedes lo han visto, hay un impacto a nivel económico tanto de la nación como de manera personal. El tener que usar mascarillas, el tener que mantener el distanciamiento social. ¿Cuántos nos hemos puesto en contacto con personas fallecidas y hemos tenido que afrontar situaciones de duelo? Así como nuestra rutina, ¿no? Ha tenido que cambiar toda nuestra rutina, nuestras formas de transportarnos, el hecho de qué actividades hemos tenido que hacer, dejar de hacer o empezar a hacer diferentes para adaptarnos a esta nueva situación, como le llaman a esta nueva normalidad. ¿Qué son las emociones? Cuando hablamos de las emociones, hablamos de estas expresiones fisiológicas, afectivas, conductuales, que tienen una función importantísima, que es motivarnos o impulsarnos a hacer algo o a dejar de hacer algo. Por ejemplo, frente al miedo, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Huimos? ¿Huimos frente a la amenaza? ¿O le hacemos frente a la amenaza? Porque nos pone en un estado de alerta. Frente a la ira, cuando tenemos esa cólera, frente a situaciones que nos disgustan. Y es una actitud de autodefensa, pues pone en juego nuestros límites, sobrepasa nuestros límites de tolerancia y de alguna manera tratamos de protegernos. Cuando hay situaciones de desagrado, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos frente al desagrado? Pues el desagrado es una sensación de rechazo
y nos apartamos porque no nos gusta estar frente a situaciones desagradables. Y la alegría. La alegría es una sensación de bienestar que hace potencia, nos potencia y potencia nuestros recursos para seguir haciendo frente a las situaciones. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Primero, es tan importante identificar la emoción, identificar qué es lo que estamos sintiendo. Y entonces nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cuándo lo estoy sintiendo? ¿Con quién? ¿Y en qué circunstancias? Identificar la emoción es ponernos en contacto con nosotros mismos para saber qué es lo que está pasando en nosotros mismos y en nosotras mismas. Una vez que hemos podido identificar la emoción, qué es lo que estamos sintiendo, podemos reflexionar acerca de aquellos métodos o formas para desahogarnos. Porque si nos quedamos con la emoción dentro, si no la expresamos, si no encontramos formas para poder manejar estas emociones, lo que va a hacer es que vamos a llegar a un momento de saturación emocional. Y entonces algunos van a gritar, nos vamos a poner a llorar, vamos a pedir ayuda, porque es algo que no lo podemos controlar, que necesitamos el punto de vista de otras personas, necesitamos que alguien nos escuche. Algunas personas se pondrán a escribir como una forma también de expresión emocional, u otras tendrán algunos métodos para relajarse. Es muy importante que nosotros nos conectemos con lo que pensamos, con lo que sentimos, porque comprender nuestras propias emociones nos va a producir a la larga un sentimiento y una situación de bienestar, que es lo que necesitamos, como les hemos comentado, para hacerle frente a otras situaciones. Se han escrito una serie de artículos en cuanto a las reacciones más frecuentes en los tiempos del COVID-19 y las han podido más o menos clasificar en reacciones emocionales, reacciones físicas, reacciones conductuales y reacciones cognitivas. Identificamos entonces aquellas respuestas o reacciones emocionales. Algunas personas van a tener esa sensación de ansiedad, es algo que se siente. Me siento rara, me siento raro, no sé qué me pasa. Es algo que no lo podemos describir, pero sabemos que algo está pasando. Sensación de impotencia. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer por los otros? ¿Qué puedo hacer conmigo misma o conmigo mismo? Frustración, porque vemos que lo que hacemos no da resultado o lo que hacen los demás no da resultado. Nos sentimos frustrados y frustradas. Miedo, sí, porque no sabíamos qué más iba a pasar. ¿Quién más iba a enfermar? ¿Quién más iba a morir? Es un miedo que muchas veces paraliza. Sensación de culpa. La sensación de culpa muchas veces también produce esta sensación de malestar por lo que no hice, o por lo que hice, o por lo que hicieron los demás. Irritabilidad, esa molestia que nos lleva a responder de manera quizás poco controlada. Esa emoción denominada tristeza que nos apabulla y que en algunas personas inclusive llega a la depresión. Y cuando hablamos de la anestesia emocional, muchas personas dicen, no siento nada, es como si me hubiera anulado. Todas estas respuestas se ven reflejadas frente a una situación de crisis, frente a una situación que no la esperábamos. Vamos a ver entonces aquellas
respuestas conductuales. Y ustedes quizás se van a ir reflejando un poco o reflejando y entendiendo qué es lo que hemos ido sintiendo o vamos sintiendo. Las conductuales se dan en la manera de actuar. Algunos hacían 10.000 cosas y a veces sin un objetivo, solo el de hacer. O dejaban de hacer. Personas que se han aislado, personas que no querían contactar más con las demás personas, que preferían ya no hablar. La evitación de situaciones, no me digas más, no quiero saber más al respecto, me duele tanto que la quiero evitar. La verborrea, hablar, hablan y hablan y hablan porque necesitan ocupar su tiempo, porque necesitan ser escuchados. El llanto incontrolado, esa tristeza que nos lleva a llorar intensamente. Algunas personas han identificado o se han dado cuenta que sus conductas de autocuidado, por ejemplo, el ducharse todos los días, el estar en casa ya no lo hacían, o aquellas otras conductas de autocuidado, el comer demasiado, el comer demasiados dulces, sabiendo, por ejemplo, que tenían alguna o que tienen alguna enfermedad como diabetes, etc. Las alteraciones del sueño, no puedo dormir, he estado toda la noche dando vueltas y sin poder conciliar el sueño. Y además también dificultades laborales, como estas respuestas frente a una situación crítica muchas veces no nos ha permitido, nos hemos sentado frente a la computadora a hacer algo y no lo hemos terminado. Las respuestas cognitivas. Las respuestas cognitivas están relacionadas a aquellas cosas que pensamos. Y es como esa dificultad para concentrarse, el no recordar algunas cosas, el olvidarnos, estos olvidos, por ejemplo, y están las dificultades de la memoria, los pensamientos obsesivos o dudas, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿No he hecho lo correcto? Y ahí es que se va relacionando con esos sentimientos de culpa, ¿no? Las pesadillas, concilio el sueño y me despierto en la noche agitado, sobresaltado. ¿Por qué? Porque he soñado algo feo. Las imágenes intrusivas, son esas imágenes, son esos pensamientos que estando o estando haciendo algo, vienen a nuestra mente. La fatiga por compasión. Y este término es bien interesante porque tiene que ver como que estoy cansado, estoy cansada de tanto dolor, de tanta tristeza. La negación, esto no puede estar pasando. La sensación de irrealidad, esto parece un mal sueño. ¿Cuándo se va a terminar? La confusión o pensamientos contradictorios. ¿Será esto? ¿Debo hacer esto? ¿No lo debo hacer? Es un dilema permanente. Y las respuestas físicas. Dificultad para respirar. Es más, creo que estoy ahorita con el COVID. ¿Será? La sudoración excesiva. Temblores, que le llaman, que lo vamos a ver, estos bellos parestesias, ¿no? Cefaleas, dolores de cabeza, mareos, algunos problemas estomacales, estas molestias gastrointestinales, ¿no? Contracturas musculares, oh, siento que me duele el cuello, me duelen los hombros, las taquicardias. Y aquí están esto de las parestesias, ¿no? Esta sensación rara como cosquilleo en las manos, en los pies, este agotamiento físico. No he hecho nada y me siento agotada o me siento agotado. Como habíamos visto, el insomnio o alteraciones del apetito. Y así hay una serie de reacciones o de respuestas que ustedes quizás pueden
empezar a identificar y que son parte de esta respuesta emocional frente, en este caso, al COVID-19. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones para el autocuidado que establece la OPS? Una de ellas es cuidar las necesidades básicas. Como ustedes han visto, hay reacciones físicas, emocionales, conductuales, cognitivas, y por lo tanto es tan importante cuidar nuestras necesidades básicas. Comer regularmente, comer sano y balanceado, mantenerse hidratado, evitar tantas bebidas azucaradas. A veces se toman bebidas azucaradas en la noche y por supuesto que se les va a ir el sueño, ¿no? Descansar. El descanso es importante porque nos revitaliza, porque nos permite ganar energía para el próximo día, para el siguiente día. Entonces, siempre que sea posible realizar actividades que sean reconfortantes. Durante el trabajo es necesario hacer la pausa para luego continuar. ¿Qué otras recomendaciones? Mantener el contacto con compañeras, con compañeros de trabajo, con amistades, pero que sean estas amistades nutricias, saber, tamizar con quién voy a hablar, qué mensajes voy a poder enviarle a las personas, porque necesitamos tener conversaciones constructivas. Eh, Frente a situaciones difíciles necesitamos conformar estos grupos de autoayuda que muchas veces se han hecho a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Mantenerse en contacto con sus seres queridos, ciertamente la familia es importante, o la familia que conformamos es importante, ¿no? Así como autoobservar, identificar nuestras emociones y nuestras sensaciones para saber qué es lo que se está modificando y cómo lo vamos a poder mejorar. Limitar la exposición a los medios de comunicación. Hemos tenido tiempos muy difíciles en los cuales la información venía por todos los medios, inclusive ahora con esto de las vacunas, si es que las vacunas que están viniendo son mejores, se están poniendo en duda, pero la idea es tener información fidedigna y tratar de calmarnos frente a esta desinformación. Cuando hablamos de conformar los grupos de ayuda o grupos de autoayuda, son estos grupos que nos permiten expresar nuestras emociones, que nos permiten manejar mejor y saber cómo manejan los demás las diferentes expresiones emocionales. Y para conformar estos grupos de autoayuda, recuerden que es voluntario, que muchas veces se establece un horario para el encuentro online a través de las redes sociales, pero recordemos, el grupo de ayuda tiene que ser nutricio, tiene que ser favorecedor de el bienestar. Este link ustedes lo van a tener en el curso, y este link va a ser muy importante que ustedes puedan visualizar este video y además ejercitar un poco estas 3 recomendaciones básicas a tener en cuenta, porque nos va a permitir desfogar, nos va a permitir encontrar nuevamente esta tranquilidad frente a las situaciones estresantes. Bien, hemos llegado al punto acerca de aquellas intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial denominados SMAPs. Estos SMAPs tienen la finalidad de poder, nos muestran los diferentes niveles y tipos de apoyo que se pueden brindar a nivel de la comunidad, a nivel de las familias, a niveles personales. ¿Por qué? Porque las personas nos vemos afectadas y afectados en diferentes niveles de intensidad, y por eso se requiere diferentes tipos de apoyo. Y como ustedes verán en esta pirámide, empezando desde la parte más amplia, hay aspectos psicosociales relativos a servicios básicos y a la seguridad.
El siguiente, hacia arriba, es el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitario y familiares. Hay otros mecanismos de apoyo focalizados que son de persona a persona, el face to face, no especializados, y se llega a aquellos servicios especializados. Y esto es gradual, porque no todos van a necesitar servicios especializados. Y nos vamos a enfocar en el segundo nivel, empezando desde abajo, en el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitario y familiares, porque eso tiene que ver muchísimo con el trabajo que cada uno de ustedes realiza o que cada una de ustedes realiza en su comunidad. Vamos a ver. ¿Cuáles son las consideraciones del fortalecimiento de apoyo a la comunidad y a la familia? Número uno es atender los impactos psicosociales en las personas y en las familias afectadas directamente por el COVID-19. Es atender estos impactos generados por la alteración de lo que es usual en nuestra cultura. Por ejemplo, hacer estos rituales frente al fallecimiento de alguien, o por ejemplo estas asociadas a la muerte, por ejemplo aquellas personas que no han podido acompañar a sus difuntos, etcétera, ¿no? Y que nos produce muchísimo dolor porque es algo que se queda pendiente. Identificar también aquellos factores de riesgos y grupos vulnerables que pueden requerir intervenciones específicas. Así que cómo fortalecer las redes de apoyo que son las familiares, las laborales y las... ¿Cuál es la población meta? Tenemos a aquellas personas que padecen directamente el COVID-19 y sus familias, otras poblaciones especiales como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, las personas migrantes, personas sin hogar, aquellas personas con vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, aquellas personas que están en asentamientos, en albergues, en los centros penitenciarios, en los centros geriátricos, en los centros psiquiátricos. Y mire, también son consideradas como población meta las comunidades indígenas, así como la población LGTB y las personas que viven solas y o en hogares monoparentales. ¿Quiénes intervienen? Intervienen las autoridades locales, intervienen también las autoridades de salud, los servicios de salud, también estas personas que están, estos profesionales, estas personas que laboran, los que se llaman en primera línea, ¿no? Los bomberos, la policía, las Fuerzas Armadas. Y también se consideran a los equipos comunitarios, los promotores y promotoras de salud, que tienen una presencia muy importante en la comunidad, las asistentes o los trabajadores sociales, los líderes comunitarios, los docentes, las organizaciones civiles, como son los vecinos, la iglesia, así como las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué intervenciones se hacen a este nivel? Es importantísimo poder trabajar la promoción de estrategias de apoyo mutuo en la comunidad. Facilitar la inclusión de aquellas personas o grupos vulnerables. La prevención frente a la estigmatización, discriminación y exclusión de las personas afectadas por el COVID-19 o por sus familias. Y para ello también es importante como intervención fortalecer el apoyo remoto. Sabemos que el distanciamiento social es importante para la prevención de la transmisión del COVID-19, por tanto es importante trabajar este apoyo remoto a través de las líneas telefónicas o las aplicaciones virtuales, ¿no? El fortalecimiento de los apoyos religiosos, espirituales, las estrategias de apoyo para cuidadoras y cuidadores de personas que necesitan asistencia, ¿no? La identificación de líderes y agentes de la comunidad que son representativos para las comunidades, el poder vincular a estos líderes comunitarios con otros referentes,
el mantener esta vía de referencia permanente, de comunicación permanente con las instituciones. Y para tener esta vinculación necesitamos, como miembros de una comunidad, saber con qué recursos contamos a nivel de nuestra comunidad. Y por supuesto, tener y realizar acciones que favorezcan la elaboración de estos procesos de duelo que son tan dolorosos. Es importantísimo trabajar la empatía hacia las personas afectadas. Pero para trabajar la empatía necesitamos desarrollar la empatía. Una persona logra una relación empática, sea en la relación interpersonal directa o a través de la línea telefónica. Sabemos que alguien nos escucha, que alguien, el que está en el otro lado de la línea, nos entiende. Es importante separar el diagnóstico de una persona definida por COVID-19 porque es necesario reducir el estigma, minimizar el tiempo, y lo hemos mencionado hace unos minutos, ¿no?, de exposición frente a las noticias, ¿no? Y es también necesario, para poder realizar todo esto, protegernos a nosotros mismos y aprender a brindarnos apoyo entre nosotros y brindar apoyo a otras personas. Ayudar a otros que lo necesitan es beneficioso, no solo para la persona que lo recibe, sino también para quien lo ofrece. Podemos buscar oportunidades para poder ampliar estas imágenes positivas y alentadoras de las personas de la localidad que tuvieron COVID, que le hicieron frente al COVID-19 o que quizás ya no están con nosotros también. Reconocer la importancia de todos aquellos que nos cuidan, que de alguna manera le han hecho frente, son aquellas personas que están en la primera línea, ¿no? Reconocer este rol tan importante que vienen desempeñando para seguridad de cada uno de nosotros. Algunas técnicas del manejo del estrés es, cada uno de nosotros sabe o podemos ir reconociendo qué nos relaja, qué nos hace volver a nuestro centro. Y es, por ejemplo, escuchar música o hacer música. Algunos dejaron de lado su guitarra, su quena, su zampoña, etc. Y han empezado a retomar esta práctica porque sienten que les hace bien. Poco a poco, sabemos, y manteniendo siempre las medidas de cuidado, ir practicando algún deporte que no nos ponga en contacto ni en peligro con otras personas, montar bicicleta, bailar, hacer yoga, etcétera, ¿no? Y enseñarle a otras personas lo práctico de poder hacer cosas simples, pero que nos permitan manejar estas situaciones estresantes. En ciertos casos, cuando vemos que no se pueden controlar estas reacciones emocionales, es necesario ponerlo en contacto con un especialista para que también pueda enseñarnos otras técnicas o para poder desahogar aquello que tenemos dentro y no lo podemos expresar. Aquí les dejo algunas referencias, alguna bibliografía que es muy importante para poder fortalecer un poco más este tema. Y también les voy a dejar un enlace acerca de unas 3 recomendaciones sumamente importantes para lograr manejar situaciones estresantes. Nos estamos viendo en el próximo tema. Muy amable.